A todos los hermanos, gracia y paz, muchas bendiciones. En esta ocasión vamos a hablar acerca del origen de los idiomas y las tres relaciones que tiene el don de lenguas. Para ello voy a pedirle a los hermanos que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Génesis capítulo 11. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En Génesis capítulo 11 encontramos el origen de los idiomas. Antes de los idiomas había un solo lenguaje, una sola lengua, como dice la Escritura. Y el origen de los idiomas, aún para los científicos de nuestros días, es un misterio. Y muchos docentes universitarios y antropólogos y arqueólogos, etcétera, no tienen un punto de referencia específico, objetivo, acerca del origen de los idiomas. Y ellos mismos dicen que un punto de referencia puede ser Babel. Antes de esto, históricamente se habla de una lengua llamada la lengua proto-indoeuropea. Esta era la lengua que se menciona como el origen del lenguaje. ¿Sí? Un lenguaje que, de acuerdo a estudios científicos, fue la primera lengua de la cual se desprenden los demás idiomas. La lengua proto-indoeuropea. Ahora miramos entonces ese texto. Dice allí Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Génesis 11:7. Y luego dice el verso 8, así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Esa palabra confundir, que aparece allí la palabra balal, que significa mezclar. Y desde Babel los esparció. Entonces, desde allí salieron estas nuevas comunidades agrupadas por diversos idiomas y se establecieron en territorios dependiendo sus idiomas, y allí nacen las naciones. Miremos otro texto, hermanos, que nos ayuda a profundizar un poco más acerca de este punto. Miremos lo que dice Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. Y Cusi engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar.
El capítulo 10 es la narrativa de la generalidad de la historia de las genealogías de los hijos de Noé. Pero ahora en el capítulo 11 es un fragmento de esta generalidad, de esta panorámica que nos muestra el capítulo 10 y es una ampliación en detalle de esta parte de la historia, Babel. Esto es lo que es el capítulo 11. El capítulo 11 nos muestra de esta generalidad algo específico y nos enfatiza aquello que sucedió en Babel. Entonces, recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. Ahora miremos lo que la palabra del Señor nos dice acerca de lo que ocurrió después de esta dispersión de Babel. Miremos lo que dice Génesis 10, verso 25. Y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 10, verso 25. Ahora entonces se habla de Heber. Sem, hijo de Noé, engendró a Arfaxad, y este engendró a Sala, y este engendró a Heber. Y Heber tuvo 2 hijos. Aquí nos da los nombres de los 2 hijos, Peleg y Joctán. Así que Sala y Nimrod son contemporáneos. Y Peleg, hijo de Heber, corresponde a la segunda generación después de Nimrod. Entonces, 2 generaciones después de la dispersión de Babel nace Peleg. Esto es un dato muy importante. Y dice que en los días de Peleg fue repartida la tierra. Y esa mención tiene que ver con el significado del nombre de Peleg, porque el nombre de Peleg fue puesto a causa de lo que sucedió en sus días. Y el nombre de Peleg significa terremoto. Este fue el primer terremoto de la historia de la humanidad. Y este nombre lo recibió Peleg a causa de lo que sucedió. La tierra fue repartida. Esta palabra repartida es la palabra palak, que significa confundida o dividida. Entonces, luego de Babel, Dios los esparce desde allí y lo hizo por medio de un terremoto que dividió, partió, segmentó la tierra. Después de lo que sucedió en Babel, de la confusión de su lengua, después de esto la tierra se parte y se fragmenta en los días de Peleg. Alfred Wegener, un científico alemán, en el año 1915, escribió un texto llamado El origen de los continentes y océanos y habló sobre la teoría de la deriva continental o la Pangea. Pan significa todo y gea significa tierra, estableciendo que la tierra al principio era una sola porción, un todo, pero algo sucedió que separó la tierra, es decir, dividió la tierra en diferentes porciones de tierra, y a estas porciones hoy en día se les llama continentes. Por eso el otro hermano de Peleg se llama Joctán, que significa él será hecho pequeño. Es decir, la tierra se iba a partir en porciones pequeñas. Exactamente 6 porciones pequeñas. Asia, Europa, África, América, Oceanía y Antártida. Qué maravilloso, ¿no? Encontrar que Dios nos cuenta todas las cosas antes que los sabios de este mundo
las mencionen. Los sabios de este mundo solo confirman lo que la Biblia y la palabra del Señor ya ha dicho. Ahora pues, hemos visto el origen de los idiomas, pero vamos a entrar en la siguiente parte del tema, y son las tres relaciones que tiene el don de lenguas. Tres relaciones. Ahora sí, luego de esta introducción, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Miremos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 10. Dice: a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estamos viendo la lista de los dones del Espíritu aquí en Corintios. Y nos encontramos con este don del Espíritu, el don de diversos géneros de lenguas. Qué interesante que no se menciona como don de lenguas, sino diversos géneros de lenguas en la Reina Valera. El don se llama géneros de lenguas o genos glosa, es decir, diversos tipos de lenguajes, porque la palabra genos significa familia, ¿sí? Entonces significa tipos, significa clases, genos glosa, clases de lenguajes, tipos de lenguajes, porque son diversos géneros los que muestra la palabra. Primera de Corintios 14:4 nos habla de lengua extraña o desconocida. A veces solo se traduce como lengua. Pero Pablo nos habla en Primera de Corintios 13:1 acerca de las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Y dice: si yo hablara lenguas humanas o angélicas. Entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 14 para encontrar las tres relaciones que tiene el don de lenguas. El don de lenguas tiene tres relaciones. Aquel creyente que recibe este don de lenguas, de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, tiene tres relaciones, este don de lenguas, con asuntos, ¿sí? Asuntos que vamos a mencionar. Entonces vamos a leer 1 Corintios 14, que es el capítulo que habla sobre el don de lenguas con más detalle. Y aquí, a pesar de que hay muchos detalles, hoy solamente vamos a enfocarnos en el tema. Vamos a leer entonces desde el verso 1 al verso 2. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué interesante este verso, porque este verso, que es el verso 2, con este verso se abre el capítulo. Son 40 versos en este capítulo, en la Reina Valera. Y este verso encabeza el capítulo, porque de alguna forma este verso refleja la naturaleza del don y su primer interacción o relación. En primer lugar, podemos decir que al ser este verso el principio del texto, está especificando la función inicial, principal y central del don del Espíritu, que es el don de lenguas, este don del Espíritu. Hay varios dones, este es uno de ellos. ¿Y cuál es su función? De acuerdo a lo que vemos aquí en el inicio del capítulo. Esto no está al final del capítulo, no está a la mitad del capítulo, está al principio del capítulo, porque de alguna forma el Señor quiere que veamos esto de primero. Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice que le habla a Dios. Esto quiere decir que la naturaleza y la esencia del don es para hablarle a Dios y no a los hombres.
Esto es lo primero. Es decir, que el propósito principal del don de lenguas no es la evangelización de las naciones que hablan en otros idiomas. El propósito inicial y principal es hablarle a Dios. Pues claramente la Biblia dice que no habla a los hombres. Esto dice la Biblia. Y este verso no lo podemos retirar de la Biblia. Entonces luego dice que nadie le entiende. Y al decir nadie es nadie porque es un lenguaje espiritual. No es un lenguaje aprendido. No es un lenguaje humano. Es decir, nadie lo va a entender en esta primera relación. Son tres relaciones. Y esta es la primera relación, una relación privada, íntima, entre el creyente que recibe el don y el Señor. Este es el primer aspecto del don. Luego vamos a mirar cuáles son los otros aspectos. Son dos más. Entonces los hermanos que reciben el don de lenguas, porque no todos reciben este don, es un don, y un don es algo con lo que no se nace, es algo que no se aprende, es algo que no se imita, es algo que no se estudia. Sí, el don de lenguas no se simula aprendiendo idiomas porque es un don dado por el Espíritu Santo en el momento en el cual nos convertimos al Señor, nacemos de nuevo. Entonces el Espíritu Santo nos da este don a algunos hermanos. Es decir, que un políglota no puede reemplazar al hermano que el Señor le da el don de lenguas. Porque el don de lenguas es un regalo dado por el Espíritu Santo cuya primera función es la de comunicarse con Dios, porque hay una función secundaria. Pero su función principal es hablarle a Dios y no a los hombres. Este es el primer principio para entender el don de lenguas. Es lo que dice la palabra, 1 Corintios 14:2. Luego dice allí mismo que por el Espíritu habla misterios. Y esto es interesante, porque el texto nos introduce a lo que es espiritual, no a lo que es almático. Es decir, no nos introduce a los pensamientos o a las ideas o a los conocimientos o a las emociones o a la voluntad, lo cual hace parte de la esfera del alma, sino que nos introduce a lo espiritual, es decir, a la conciencia, a la intuición y a la comunión. Entonces notemos lo que dice el versículo 14 y 15 de este mismo capítulo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces noten lo siguiente. Una cosa es orar con el espíritu y otra con el entendimiento. Orar con el entendimiento es orar con el alma. El texto mismo nos dice que el don de lenguas procede del espíritu, no del alma, y que estas palabras que salen por la boca de los creyentes que recibieron este don, que no son todos, salen del espíritu. E inicialmente no es un idioma comprensible. Nadie lo entiende, porque es algo entre el creyente que recibe este don y Dios. Mas después dice que es importante no solo orar con el espíritu, sino también orar con el entendimiento. Y aún menciona el cantar, porque se puede cantar en lenguas, tanto con el espíritu
como con el entendimiento. Esto no quiere decir que los hermanos que no tengan el don de lenguas no pueden orar con el Espíritu. Claro, pueden orar con el Espíritu. Solo que el apóstol Pablo, hablando del don de lenguas, para explicarle a la iglesia la importancia de entender que el don de lenguas, más que idiomas, inicialmente era una relación y es dado para que el creyente que lo recibe tenga una relación entre él y Dios, lo explica de esta manera. Ahora, este entendimiento de la lengua es la interpretación de la lengua. Miremos entonces lo que dice el verso 4. Hasta el momento hemos visto la primera relación que tiene el don de lenguas y es entre el creyente que lo recibe y Dios. Y esto es un elemento que hace parte de la enseñanza apostólica que nos muestra la palabra del Señor en 1 Corintios 14. Es la primera relación, la relación entre el creyente que recibe el don y Dios. Es la primera relación, número 1. Pero ya en 1 Corintios capítulo 14, verso 4, vamos a ver la segunda relación. Leamos entonces el versículo 4 y versículo 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces noten que en esta segunda relación vemos la relación de el don de lenguas con la iglesia. En la primera relación vemos el creyente relacionándose con Dios y por eso el versículo 14 dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Se edifica a sí mismo. Vemos entonces que este don tiene estas dos manifestaciones. Una manifestación privada y una manifestación pública. Una entre el creyente y Dios y otra entre el creyente y los demás creyentes. Y aún entre el creyente y los incrédulos. Estas son las tres relaciones. Número 1, entre el creyente y Dios. Número 2, entre el creyente y los demás creyentes. Y número 3, entre el creyente y los incrédulos. Ahora, entre el creyente y Dios, que es la número 1, dice que es para edificarse a sí mismo. ¿En esta relación es para edificar la iglesia? No. En esta relación, que es la primera, es para edificarse a sí mismo. Entonces dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esa palabra es oikodomeo, que significa construir la casa, confirmar, reedificar, estimular, fortalecer. Hay muchas prácticas y disciplinas espirituales que el Señor nos muestra en su palabra para fortalecernos, como es orar, leer las escrituras, ayunar, congregarnos. Bueno, el don de lenguas es algo especial que algunos hermanos reciben, no todos, y los que lo reciben disfrutan de la experiencia de sentirse fortalecidos en su hombre interior cuando lo usan. Aún para experimentar tal fuerza en su espíritu para vencer tentaciones y aún pruebas, para subyugar la carne. Cuando hablan en lenguas en privado, esta es una experiencia con Dios. Y esta experiencia de las lenguas no todos la tienen, porque los dones del Espíritu, digamos, son para la iglesia, pero el Espíritu Santo entrega a unos, a otros otros. ¿Sí? A unos hermanos entrega unos dones, a otros hermanos entrega otros dones. Pero esta experiencia del don de lenguas y de los dones del Espíritu en general es como la experiencia del matrimonio, la experiencia de los hijos, que no la entenderemos plenamente hasta que lo experimentemos.
Entonces muchos hermanos no tienen el don de lenguas y enseñan sobre el don de lenguas, y está bien, porque enseñan lo que está escrito. Más la experiencia para aquellos que tienen el don de lenguas enriquece. Entonces el que habla en lenguas, en primer lugar, lo hace para Dios y no para los hombres. Y en esta primera relación lo hace para edificarse a sí mismo. Ahora en el verso 5 y en el verso 4 también encontramos la segunda relación, que es la relación entre el creyente y los creyentes. El verso 5 nos habla de que el que profetiza edifica la iglesia, dice el verso 4. Pero el verso 5 dice algo más. Dice que el que habla en medio de la iglesia, es decir, en un escenario público con la iglesia, es necesario que haya un intérprete. Eso es lo que dice el texto. Dice que el don de lenguas edifica también la iglesia. En la primera relación, se edifica a sí mismo el que lo tiene. Y en la segunda relación, edifica la iglesia cuando hay interpretación, porque si no hay interpretación, no edifica la iglesia, sino que se edifica a sí mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, mejor hable para sí y para Dios. Entonces en el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Entonces aparece otro don, que es el don de interpretación, es un don del Espíritu. No está diciendo que se necesita un hermano políglota para traducir, sino un hermano con el don de interpretación o el mismo hermano que tiene el don de lenguas para interpretar. El tema del don de interpretación es otro tema, así como el don de la profecía, que es otro don y es otro tema. Por ahora nos estamos centrando en el don de lenguas y en las tres relaciones que tiene el don de lenguas. Ahora, hay una tercera relación. La primera relación, repito, es entre el creyente que recibe el don de lenguas y Dios. La segunda relación entre el creyente que recibe el don de lenguas y otros creyentes, es decir, la iglesia, y allí se necesita el don de interpretación, pero hay una tercera relación y es la relación entre el creyente que tiene el don de lenguas y los incrédulos. El verso 22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, cuando se habla de ser por señal, es porque para los creyentes que escuchan el don de lenguas, para ellos es algo familiar de acuerdo a la vida de iglesia eh, apostólica, primitiva, ¿cierto? Pero para los incrédulos, este don de lengua se convierte en una señal. Entonces allí recordamos lo que sucedió en Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés, cuando vemos que ellos comienzan a hablar en lenguas y los incrédulos comenzaron a entender en su propio idioma, porque esto es otro género de lengua. Cuando la Biblia habla de géneros de lenguas, no se refiere a idiomas, se refiere a clases de lenguaje. Entonces, uno es el lenguaje entre el creyente y Dios, otro entre el creyente y los hombres. Entonces, las lenguas se vuelven idiomas cuando hay esta tercera relación entre el creyente y los incrédulos. Este don no solo son idiomas. Los idiomas aparecen en la relación entre el creyente y los incrédulos. Recordemos entonces, número uno, hay una relación entre el creyente y Dios donde ni los hombres entienden, donde no son idiomas, donde son palabras inefables. Es algo íntimo entre el creyente y Dios, cuyo propósito es edificarse a sí mismo. Y esta experiencia es una experiencia que tienen los hermanos que reciben el don de lenguas, que no son todos. Número dos,
Hay una relación entre el creyente y otros creyentes, donde es necesario el don de interpretación que puede expresarlo, manifestarlo otro hermano. Y este don de interpretación no es una habilidad del alma, no procede del cerebro, no es una traducción de idiomas, sino que es un don del Espíritu, porque todo lo que diga don es un regalo inmerecido, no es algo que se aprende, es algo que se recibe por gracia. Pero también este don de interpretación lo puede tener el mismo hermano que tiene el don de lenguas. Esta es la segunda relación. Pero hay una tercera relación y es la relación entre el creyente y los incrédulos, donde operan los idiomas para evangelización. Entonces encontramos que en esta tercera relación del don de lenguas, vemos que se realiza un servicio de atrio, no un servicio de lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, con respecto al don de lenguas, está entre el hermano y el Señor. En el lugar santo está entre el hermano o los hermanos, porque no solamente es un hermano el que tiene el don, sino varios hermanos, los hermanos y la iglesia. Y en el atrio, entre los hermanos que tienen el don y las naciones, que eran aquellas que estaban afuera del atrio, que es la puerta. Y allí es donde opera la evangelización. Entonces, el don de lenguas sí se manifiesta en idiomas para evangelización cuando se manifiesta esta tercera relación. Esta tercera relación. Hay una segunda relación que es entre el creyente y otros creyentes que puede aún manifestarse como profecía. Si lo leemos, vemos que hay una relación con la profecía. Pero hay una primera relación que es una relación íntima que tienen los creyentes y los hermanos que han recibido este don. Es algo personal y privado y por eso Pablo amonesta a hacer silencio cuando no hay interpretación. Entonces no solo son idiomas. Mencionamos al principio cómo los idiomas fueron una consecuencia del pecado. Babel, los idiomas no tienen una buena referencia. El don de lenguas no es para reforzar Babel, es para revertir Babel, porque vino como consecuencia de la gracia de Dios y aún la restauración de todas las cosas por medio de Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que de alguna manera el Señor por medio de este don también muestra la restauración de todas las cosas, porque el hombre se rebeló contra Dios. Mientras estaba edificando Babel, el hombre se rebela contra Dios. A Dios no le preocupaba que el hombre culminara la torre. Dios sabía que si el hombre culminaba la torre y seguía subiendo, de repente la presión del aire, lo que hay fuera de este primer cielo, el espacio sideral, todas estas cosas, pues iban a hacer que el hombre simplemente no llegase a ningún lugar. A Dios lo que le preocupaba era el corazón del hombre, la intención que tenía. Entonces, a causa de esa rebelión es que aparecen los idiomas. Pero el propósito del Señor era que hubiese una sola lengua. Y con esto no estamos diciendo que la reunión de esta sola lengua es el don de lenguas, sino la vida del Espíritu, la vida del Espíritu. Entonces hay hermanos que no creen en los dones del Espíritu o no creen en los dones extraordinarios. En el caso de las lenguas, muchos creen que no están vigentes o que solo son idiomas. Hemos visto que no son solo idiomas, sino que también es una experiencia entre el creyente y Dios y entre el creyente y otros creyentes. Por otra parte, también sabemos que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo no son las lenguas. Charles Parham fue el hermano que comenzó a introducir esta doctrina que él llamaba glosolalia, donde él decía que la evidencia de hablar, de tener el bautismo del Espíritu Santo era hablar en otras lenguas, ¿sí? Pero lo que la palabra del Señor nos muestra es que el hablar en otras lenguas no son la evidencia del bautismo, ¿sí?
El hablar en otras lenguas es la evidencia de que tenemos un don del Espíritu. Entonces, algunos tienen el don y otros no tienen el don. Watchman Nee le dice a Witness Lee, por ejemplo, que él nunca había hablado en lenguas. Watchman Nee lo hace, pero aún Watchman Nee reconoce que este don estaba vigente. Primera de Corintios 12:28. Podemos mirar lo que dice, hermanos. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces este texto nos aclara mejor este punto acerca de que no todos hablan en lenguas. El don de lenguas es un don y las evidencias del bautismo del Espíritu Santo es el poder del Espíritu en nosotros para dominio propio, para vencer el pecado, para servir al Señor. Y en ese servicio hay muchos dones. Por otra parte, también sabemos que hay lenguas demoníacas y que hay un espíritu de engaño y hay un fuego extraño. En el avivamiento de la calle Azusa, algunos hermanos estaban preocupados porque habían cosas que se salían de los parámetros bíblicos. Entonces, en medio de la manifestación de los dones del Espíritu, en medio de todas estas experiencias con el Señor, en medio de la vida de la iglesia, el diablo siempre quiere introducirse. Entonces hay manifestaciones genuinas de Dios, hay manifestaciones del alma y hay manifestaciones demoníacas. Entonces debemos tener discernimiento, pero en ese discernimiento no debemos irnos a los extremos, porque hay asuntos que son genuinos del Señor y el mismo Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, nos muestra lo que no es genuino. Algunos hermanos, por temor a entrar en algo que ellos hasta el momento no conocen, pero que es bíblico, consideran muchas cosas que sí son del Señor como cosas que no lo son. Y hay que tener cuidado porque hay cosas que sí son genuinas y están en la palabra, porque sí están, allí están. Otros se van al extremo de involucrarse tanto en experiencias sobrenaturales que terminan involucrándose en cosas que no son del Señor, alejándose de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es la palabra equilibrio, amados hermanos y hermanas. Busquemos entonces lo que es genuino. Leamos las Escrituras y oremos al Señor y esperemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones.